Colocando frente a frente entonces estos dos materiales de escritura, el papiro y el pergamino, pasamos directamente a cuáles son las características entre uno y otro y la diferenciación entre ellos, que son los dos materiales principales sobre los cuales se escribió la palabra de Dios. Un primer aspecto es que el pergamino puede usarse donde no existe el papiro. Recordemos, como dijimos en la clase anterior, que el papiro se da solamente en algunas regiones y se había estandarizado en regiones como Egipto, en Palestina, en Babilonia, pero no existía una producción del papiro, sobre todo de la materia prima, alrededor de todas estas regiones del mundo antiguo. El pergamino, en cambio, sí, porque el pergamino, viniendo de la piel de animales, es mucho más fácil de obtener, es un poco más costoso en cuanto a la elaboración del material, pero si se coloca precisamente en una balanza los dos materiales de escritura, el costo del pergamino venía sobre todo de la elaboración compleja que tenía. En cambio, el papiro era costoso si, por ejemplo, había que traerlo de algunas regiones donde se daba pues, la materia prima, donde se producía también el papiro. Los dos, y esto es importante saberlo, son materiales de escritura que requerían de, de la intervención del hombre, de una fabricación de parte del hombre. No eran materiales que se conseguían tan fácilmente. Una ventaja entonces del pergamino sobre el papiro es que en todas las regiones del mundo antiguo existían animales sobre el cual se podía curar la piel de ellos y así procurar un material de escritura. Al menos esto puede ser una ventaja del pergamino frente al papiro. Otra ventaja del pergamino era que la resistencia del mismo le permitía escribir a la persona, al autor, al escritor, escribir por las dos caras del pergamino. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos el sistema de conservación con respecto a la transmisión y sobre todo la conservación del material como realizaban, por ejemplo, los judíos con respecto al papiro, que lo enrollaban. Es obvio que si yo agarro un material de escritura y lo enrollo hacia adentro, las caras externas de ese papiro no pueden ser escritas. Esa fue la grandísima ventaja que tuvo el pergamino con respecto al papiro, que mientras el pergamino nace ya como un material donde se podía escribir en las dos caras, adelante y atrás, por la resistencia que tenía, el papiro, en cambio, no. El papiro surgía como un material muy fino de escritura, no tenía el espesor milimétrico que tiene el pergamino, siendo la piel más resistente cuando se escribía sobre el pergamino, permitía que la tinta no traspasara hacia atrás, hacia la otra cara de la hoja, por llamarlo de alguna manera. En cambio, en el papiro sí, siendo un material bastante sutil, una hoja bastante sutil, cuando se escribía en el papiro, de cierta manera transparentaban las letras hacia la otra cara. De tal manera que cuando no había más espacio, que tenía que utilizarse absolutamente el papiro por el reverso, creaba algunas confusiones porque la tinta de alguna manera traspasaba el material y se veía casi en transparencia una letra sobrepuesta a la otra. Esta puede ser una desventaja. Nosotros tenemos muchísimos ejemplos de papiros que nos han llegado bastante débiles, donde se ve claramente que el reverso, la escritura que se encuentra en el reverso, se refleja en la parte frontal y eso dificulta de alguna manera la lectura, por supuesto, de ese material. Ahora, una ventaja que tiene también el pergamino, hemos hablado del pergamino como el mejor material para la transmisión del texto bíblico, porque efectivamente la resistencia a través del tiempo es importante. Una de las ventajas que tiene el pergamino, siendo cuero de animal, era un poco más resistente, era un poco más grueso. Cuando un autor se equivocaba escribiendo una letra o una palabra, y esto sucedió mucho en la transmisión del texto sagrado, el escritor sagrado podía agarrar una especie de lama, de hojilla,
raspaba la superficie del pergamino, la letra o que no debía estar allí, que se había equivocado escribiéndola, y quedaba como un espacio en blanco, un espacio raspado. Ahí colocaba entonces la corrección. No muchos años atrás, nosotros recordamos, por ejemplo, los que utilizábamos las máquinas de escribir, existía una especie de papel impregnado, un papel bastante pequeño, cuadrado, que venían en unas cajitas, venían impregnados de un material en polvo en una de las caras, muy parecido a la tiza, a yeso, al material con que vienen hechas las tizas, y se colocaba ese cuadradito con ese material que funcionaba como un borrador sobre la letra, y cuando yo escribía con la máquina de escribir, el brazo que llegaba hasta la hoja borraba la letra y podía uno colocar la letra correcta en el caso de que uno se haya equivocado. En los métodos electrónicos que nosotros tenemos hoy en día, basta simplemente regresar con la flecha de atrás o oprimir un botón, el botón de cancelar, y la letra se borra. Bueno, en la antigüedad esto no es tan fácil como les estoy diciendo. No existían unos borradores más allá de lo que se les había ocurrido, y es precisamente sobre el material, especialmente sobre el pergamino, y esta es una ventaja del pergamino sobre el papiro. Agarraban esta hojilla sobre la palabra o la letra que no debía estar en ese lugar, con la que se habían equivocado escribiéndola, raspaban allí hasta que se sacaba un pedazo de la superficie de ese material de escritura, y sí quedaba una especie de hueco, pero no muy visible porque era casi microscópico. Pero lo cierto es que era un subterfugio, una manera de borrar en el pasado, al menos sobre estos materiales de escritura. Es obvio que esta técnica que se realizaba con el pergamino no se podía realizar con el papiro. Si se pasa la hojilla sobre un pedazo de papiro, uno se da cuenta de que esa hoja se rompe, se abre literalmente el hueco y ya esa parte no sirve para escribir. Esto es una desventaja entonces del papiro frente al pergamino, sobre el cual se podía utilizar esta técnica. Con respecto al precio, habíamos hablado anteriormente al inicio de la clase que es muy difícil hoy en día hablar acerca de los costos entre el papiro y el pergamino. ¿Por qué? Porque la cuestión del precio es ciertamente una cuestión circunstancial. Depende de dónde te encontrabas tú. Es verdad que en un lugar donde se daba el papiro y donde había también producción de pergaminos para escribir, el pergamino venía siendo más costoso. Eso es verdad. Pero si en una región no se daba, se daba el papiro en gran cantidad por la materia prima, es obvio que conviene utilizar el papiro. Ahora, dependiendo de dónde tú te encuentres, allí se va a verificar un determinado precio del material de escritura. Si hay una región, repito, donde tú puedes tener la oportunidad, donde están estas empresas que hacían, empresas manuales, artesanales, que te daban el pergamino y el papiro, es obvio que las personas preferían el papiro porque era más económico en este sentido. Pero si se trata de una región donde no tenía el papiro y sí había en cambio la artesanía de ofrecer hojas de pergamino, es obvio que se va a optar por el pergamino y no por el papiro, porque el costo aumenta obviamente como material de importación, al menos para el papiro, mientras que el pergamino en la gran mayoría de las regiones estaba la materia prima. Ahora, el pergamino, a pesar de que se podía dar en casi cualquier lugar del imperio y de las zonas donde se escribe la Biblia, el hecho de que esté la materia prima no significa que estén los artesanos que te den el material de escritura. Entonces son varias las cuestiones que hay que tomar en consideración, y bueno, así a manera general, en unas regiones facilitadas porque tenían este acceso a la cultura, porque la presencia del papiro y del pergamino en las regiones es un motivo de progreso cultural. Se da solamente en regiones donde se estudia, donde se va a las diversas escuelas
diríamos, por supuesto, con respecto a la Sagrada Escritura, las escuelas rabínicas. No todo el mundo tenía la oportunidad de ir a las escuelas, no todo el mundo tenía la oportunidad de una buena instrucción, de lo que hoy en día nosotros llamaríamos la universidad. Y bueno, obviamente en aquellas regiones donde estaba presente el pergamino que el papiro eran regiones consideradas como de un altísimo nivel cultural. Y es obvio también que con respecto a la conservación, como diremos más adelante, el pergamino se lleva largamente por delante al papiro en cuanto a que es un material que dura mucho más. Con respecto a la explicación que hicimos en la clase pasada, el material del papiro siendo un material como un tejido, donde están los filamentos en forma de columna y aquellos en forma de fila, cuando vienen siendo tejidos o pegados, mejor dicho, las líneas que son horizontales servían como nos sirven hoy en día los cuadernos de escritura. Esto lamentablemente no lo tenían los pergaminos. Entonces se trata de una desventaja del pergamino con respecto al papiro. El papiro era como una especie de hoja a hilo donde había de manera casi invisible, pero no absolutamente invisible, estas líneas sobre las cuales se podía escribir. Mucho más adelante, en la Edad Media, sobre el pergamino, se utilizaban escuadras y reglas que permitían mantener la linealidad de la escritura. Pero al inicio, en la escritura antigua, obviamente estamos hablando de amanuenses, de escrituristas que son expertos en la materia, no cualquiera podía escribir. Se comenzaba desde la escuela muy temprano, no todo el mundo hacía la escuela de la escritura, no todo el mundo hacía la escuela de la lectura, pero ciertamente las personas que estudiaban tenían esta facilidad para poder realizar escrituras rectilíneas, escrituras que no fuesen como una especie de zigzag dentro de la hoja. Cuando veamos una foto de los pergaminos, sobre todo, y de los códices, nos vamos a dar cuenta de que tenían una ventaja, y es que el espacio, el margen que había entre una primera letra y una última letra de una línea es sumamente reducido, porque en una página se tenía sobre todo la escritura en dos columnas. Cuando el espacio donde uno escribe, diríamos nosotros para el español, de izquierda a derecha, cuando esa línea es grande y no tenemos una marca sobre la cual escribir las letras, es obvio que no va a venir una escritura rectilínea. Pero si el espacio a escribir de izquierda a derecha es angosto, entonces más o menos la mano puede adaptarse a un tipo de grafía que no está tan torcida. Esto por razones físicas, mientras menor sea el espacio de la línea, menor va a ser el error en cuanto al zigzag en la escritura. Una desventaja con respecto al pergamino era que, si se acuerdan, cuando hablamos en la clase pasada de cómo se hacía una de estas hojas de pergamino, se les echaba un polvo parecido a nuestra cal por delante, de tal manera que el papel o el material de escritura quedaba en blanco. Si una persona escribía al aire libre, el reflejo del material del pergamino, porque la hoja del papiro es opaca, la hoja del papiro difícilmente refleja la luz, pero la hoja del cuero refleja la luz. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la desventaja que tiene el pergamino frente al papiro? Es una desventaja que tiene que ver con los errores de escritura. Cuando uno tiene un material de escritura, por ejemplo, hagan el siguiente ejercicio, agarren una hoja blanca de papel bond e intenten leer un texto bajo el sol. Se hace sumamente difícil, la vista se cansa porque la hoja blanca, a pesar de que no es brillante, sino una hoja de papel bond es opaca. Y aún así, si uno trata de leer bajo el sol, la vista se cansa por el reflejo de la luz. Esto podía suceder con el pergamino, difícilmente sucedía con el papiro, aunque generalmente las escuelas de escritura
se realizaban en ambientes cerrados, bajo techo, pero no siempre, no siempre. Algunas se realizaban precisamente al aire libre para aprovechar la luz solar, dado que no existía, como ustedes sabrán, la luz artificial, la luz eléctrica. Cuando se escribía en lugares cerrados, se escribía a la luz de las velas y eso cansaba mucho la vista. En la antigüedad, escribir sobre un material de escritura como el papiro o el pergamino era una cosa que cansaba demasiado. Si escribías, repito, en un lugar bajo techo, tenías que hacerlo no con luz artificial. Si es un lugar donde carecían las ventanas, es obvio que la vista se cansa porque entra poca luz. Es verdad, ya existían las velas, pero la vela no tiene la misma potencia de luz que hace descansar los ojos como la luz artificial. La desventaja, en cambio, de ir a escribir al aire libre era precisamente lo contrario, el exceso de luz, el reflejo de la luz solar sobre el material de escritura que cansaba la vista. Este entonces pudiese ser una desventaja del pergamino ante el papiro. En esto entonces el papiro tendría un punto a su favor. Hemos hablado entonces de estos dos materiales de escritura, como son el pergamino y el papiro. Ahora, el modo de conservación, sea en papiro o en pergamino, el modo de conservación fue poco a poco desarrollándose. En esta foto que vemos aquí abajo, una lámina donde aparecerá un texto dentro de algunos segundos cuando haga una explicación. Aquí tenemos más o menos, esto es simplemente indicativo, se trata de un dibujo para que nos demos cuenta de que cuando se utilizaba el material de escritura del papiro, se utilizaba el famoso rótulo, el rollo, el rótulo. Cuando se utilizaba el pergamino, mucho más adelante, se utilizó en forma de códice, que es lo que nosotros conocemos comúnmente con el nombre de libro. Como pueden darse cuenta, los dos llegan al mismo fin, pero no tienen la misma practicidad, no la tienen. Y esto hace que sea mucho más lento, sea el proceso de escritura que el proceso de la lectura. Repito, al papiro le corresponde en sí mismo la forma del rótulo como material de conservación, mientras que al pergamino la forma del códice o libro. Ahora, fíjense, yo creo que todos conocemos qué cosa es un rótulo, lo hemos visto en algunas escenas de película, en las mismas películas de Jesús, cuando él se levanta, lee precisamente el rótulo, donde abre y ve que está el profeta Isaías y se apropia esas palabras. Bueno, ¿en qué cosa consiste un rótulo? Habíamos hablado en la clase pasada también que el material de escritura en el papiro era más o menos largo, unas 20 páginas nuestras de papel bond colocadas una al lado de otra, formando una especie de banner. Ahora, cuando se realizaba este tipo de trabajo, fijémonos así en nuestra imaginación que a los extremos de ese banner colocaban lo que nosotros vemos aquí en la lámina, unas varillas de madera, ¿no? Se pegaban en la punta, una en la parte izquierda y una en la parte derecha, dos varillas, y se pegaban en las puntas de este banner. Ahora, la manera de enrollar el rótulo es con la mano izquierda de afuera hacia adentro, de izquierda a derecha, con la mano derecha de afuera hacia adentro, de derecha a izquierda. Esta es la razón, y ahora podemos entender, por la cual no se escribía por el reverso del material del papiro. ¿Por qué? Porque es la parte que tocan las manos. Recordemos que la palabra de Dios, siendo una palabra sagrada, no se podía tocar con las manos. De hecho, existe, no la tengo en este momento, pero la puedo traer para la próxima clase, si lo recuerdo, existe una especie de varilla que utilizaban en la antigüedad para leer la palabra de Dios, que es como una especie de lápiz, de pincel, y tiene generalmente la forma de una mano en esta posición, indicando un dedo índice indicativo. Y entonces con esa varilla se iba poco a poco siguiendo a las letras, en el caso del hebreo, de la derecha a la izquierda,
La varilla, casualmente, me parece muy jocoso, se parece mucho a este signo que estoy moviendo en este momento con el cursor. Una varilla, la persona agarraba la varilla, no tocaba la página y leía de derecha a izquierda. Ahora, estábamos diciendo que con respecto al papiro no se escribe por el reverso porque esta es la parte que tocan las manos. Esta es la parte del material escritorio que tocan las manos. Por eso era que no se escribía hacia el reverso del papiro. Entonces, decíamos, por ejemplo, cuando el rótulo llegaba a su punto final en cuanto al enrollado, se hace muy difícil encontrar el pasaje que se está buscando. Para poder leer, usted puede imaginarse en este momento que tiene las dos varillas en sus manos y que el rótulo está cerrado. Si usted quiere leer, recuerde que el israelita lee de derecha a izquierda. Haga entonces el ejercicio de ver cómo se abre ese libro. Se empieza por mover la mano izquierda y se abre de adentro hacia afuera, de derecha a izquierda. Cuando la persona va leyendo que llega al final, para seguir avanzando en el rótulo, necesita cerrar la mano derecha de derecha a izquierda. Y este es precisamente el modo de leer. Como usted se puede dar cuenta, es un modo primitivo, es un modo inicial, es un modo muy incómodo, sobre todo porque, por ejemplo, un rótulo, esto es un dibujo, pero hay rótulos que tienen esta dimensión, son más o menos grandes, y estos rótulos son muy pesados. La lectura se hace con las dos manos, y esta es una de las desventajas del rótulo con respecto al libro. El libro, por ejemplo, usted lo puede colocar en la mesa o si usted lo tiene en las manos, en una sola mano usted tiene el lomo del libro y va pasando la página rápidamente con la mano derecha, que es la mano que le queda libre, o la mano izquierda, dependiendo. Ahora, esto es entonces la diferencia entre el rótulo y el códice. El rótulo es la forma antigua del libro. Nosotros al códice lo llamamos libro, pero el antepasado del libro es el rótulo. Este fue el primer libro, por llamarlo de alguna manera. La escritura era en columnas y aquí hay una pequeña diferencia con respecto al dibujo que estamos viendo aquí. Como se trata de un dibujo fantasioso, es simplemente indicativo, nosotros estamos viendo que hay una escritura lineal. Nosotros no estamos viendo en este dibujo las columnas, las vamos a ver más adelante con fotografías verdaderas de algunos códices. Aquí vemos una escritura lineal interminable. Entonces podemos imaginarnos, por ejemplo, un rectángulo y la persona escribía de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, una columna. Esta columna, que era ancha, no sé, una cuarta más o menos, 4 o 5 dedos, una cosa sumamente pequeña, le permitía a la persona leer una cantidad de texto, luego de abrir con la mano izquierda, cerrar con la mano derecha y pasar a la columna que se encontraba inmediatamente a la izquierda. Recordemos que no debemos confundirnos, estamos dando estos ejemplos que son reales, teniendo en cuenta que las personas con el rótulo leían de derecha a izquierda porque es la manera de leer en el hebreo. La escritura entonces en el papiro era a través de columnas. Ya hablamos de que se realizaba solamente en la parte interna la escritura y por lo tanto la lectura por las razones que dijimos anteriormente, y es que la mano toca el externo del rótulo y la mano no puede tocar la palabra de Dios. Hablamos también del uso de las dos manos. Con una se realizaba el ejercicio de desenrollar, enrollar. Ese es el modo de leer un libro en forma de rótulo. Hasta ahora todavía no ha aparecido el códice, como dijimos anteriormente. Se usa las dos manos, a diferencia, por ejemplo, del libro. Se usan las dos manos por las razones que dijimos. Se agarran las varillas en la parte inferior y se va abriendo con la mano izquierda y se va cerrando con la mano derecha. Desenrollar, enrollar. Era el modo de leer el papiro en forma de rótulo. Lamentablemente la foto que coloqué aquí no es muy clara, pero se ve claramente el tipo más o menos. Si ustedes han visto en algún museo un códice, uno se da cuenta inmediatamente de que es una hoja más o menos gruesa, de unos cuantos
milímetros de grueso. Se ve que no es el grueso fino de la hoja de papel bond que nosotros conseguimos en nuestras librerías. Y vemos también que se trata de una escritura muy elaborada, una escritura artística, precisamente porque se trata de los manuenses que intentaron cuidar la transmisión del texto a través de un arte. Un códice es realmente una obra de arte inigualable. Hoy en día, con la imprenta, hemos perdido el arte de realizar códice. El códice es, como ya dijimos, la forma de un libro, y la ventaja del códice es que nosotros podemos escribir por delante y por detrás, por ambos lados. ¿Por cuál razón? Porque es un material más resistente, ya no hay, por razones que explicaremos más adelante, ese miedo de tocar la palabra de Dios. El códice precisamente se puso de moda en ambientes cristianos para la elaboración sobre todo del Nuevo Testamento. Y el cristianismo primitivo no tenía esto de no tocar la palabra de Dios, como por ejemplo lo tenían los judíos. Ahora, es obvio que si yo no tengo ya un rollo, un rótulo, en el cual yo tengo que escribir obligatoriamente solo por dentro, porque por fuera las manos tocan el material, aquí no existe ese problema, porque si yo tengo un códice que son hojas rectangulares pegadas una al lado de otra, yo puedo, cuando paso la página, ver el reverso de esta página. Y el anverso y el reverso, en estas dos caras se puede escribir tranquilamente la palabra de Dios. El códice con respecto al papiro, en forma de rótulo, se lee con una sola mano. Ya explicamos esto también anteriormente. El libro puede ser colocado en la mesa. De hecho, no sé si recuerdan algunas escenas, por ejemplo, El nombre de la rosa, u otras películas donde se trata el ambiente medieval, el ambiente de los monjes, de los manuenses, de los escribas. Se coloca el libro sobre una especie de atril, una especie de ambón. Estos libros son sumamente grandes. Un libro que puede medir, por ejemplo, de alto metro, metro y medio. Y de ancho puede tener más o menos es ciertamente el doble cuando se abre el libro. Un libro grandísimo, un libro que bello en cuanto a la estética, bello en cuanto al sentido de la vista, no solamente por el arte, pero un material de escritura pesado, se colocaba, repito, sobre este ambón, sobre este atril, y con una sola mano se podía pasar la página. Ya no está la dinámica del enrollar y desenrollar del papel en forma de rollo o de rótulo. También una de las ventajas que tiene el códice es que le entra más contenido y conjuntos de libros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se habla del rótulo de Isaías o del rótulo del Deuteronomio, máximo el rótulo del Pentateuco, los 5 primeros libros. Pero no se habla, por ejemplo, del rótulo de los profetas posteriores o de los profetas mayores. Sería un rótulo demasiado grueso, demasiado pesado. En cambio, el códice podía tener, como tienen todos nuestros libros, o como la forma como tienen las ediciones actuales de la Biblia, varios libros a la vez. Esto es una grandísima diferencia entre el códice y el rótulo, y una gran ventaja del códice sobre el rótulo, que generalmente el rótulo, repito, tenía un solo libro de la Biblia, un rótulo por cada libro. En cambio, el códice, conjuntos de libros. Al final, el códice viene a convertirse en un material económico porque es mucho más práctico y porque surgieron varias empresas, por llamarlas de alguna manera, para la producción de este tipo de libros que se vendían de esta manera, y lo que hacía era escribirse por dentro. O se escribían las hojas y luego se mandaban a empastar, si queremos utilizar la terminología que nosotros utilizamos hoy. El códice, esto también es importante, aunque yo he hecho algunas anotaciones ya en el pasado, en otras clases. El códice se adopta en el cristianismo. El códice se adopta para diferenciarse del ambiente judío, que ha conservado siempre, hasta el día de hoy, el rótulo. Es verdad que hoy en día los hebreos, los judíos, incluso en el Muro de los Lamentos, en Israel, leen con lo que nosotros llamamos el libro, pero en las celebraciones litúrgicas utilizan el rótulo todavía. Nosotros en nuestras celebraciones litúrgicas
En la liturgia actual utilizamos exclusivamente el códice, exclusivamente el libro, lo que llamamos el leccionario. El códice fue adoptado por los cristianos para distinguirse del ambiente judío. Obvio que los principales escritos o los primeros escritos del Nuevo Testamento, dado que la facturación, la artesanía del códice se estaba estandarizando en todo el imperio, tenemos una gran cantidad de escritos del Nuevo Testamento, sobre todo del Nuevo Testamento, en el material del códice. Vamos a dejarlo por ahora hasta aquí y en la próxima clase vamos a ver unos cuantos ejemplos con respecto al modo que los antiguos utilizaban para escribir.